Lorenzo Meyer, en Aristegui Noticias. Doctor Lorenzo Meyer, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por tu paciencia, pero se alargó la mesa que teníamos aquí con los dos juristas. Claro. Y el tema de temas que está aquí entre nosotros. Doctor, ¿cómo lo ves todo? Buenos días y bienvenido, buena semana para ti. Buena semana, es un deseo, ¿verdad? Es un deseo, siempre será un deseo y esperemos que suceda, por lo menos en lo personal para ti. No son muchas. Carmen, bueno, eso de que nos alarguemos o nos atrasemos en la discusión de los temas. Es parte de nuestra tradición, Carmen. Esto sí. Desde que estabas allá en MBS, cómo me acuerdo de estar. No hay manera, Lorenzo. Es parte de este negocio. Bueno, yo propongo, Carmen, ver el asunto. Obviamente estamos en una crisis. No es que vayamos a una crisis, estamos en una crisis constitucional. Y era casi lo esperado. En mi visión, que no creo que la compartan todos, pero creo que tiene una lógica. El sistema del cual vienen todos los grandes juristas, incluso los que ahorita vimos, Valadez, etcétera, a quien no niego que son muy razonables, sobre todo Diego, ¿no? Tiene muy buena lógica en sus razonamientos, pero todos vienen del antiguo régimen. Diego Valadez fue ministro de la Corte en los 80, si mal no recuerdo, y el Poder Judicial es el único que no ha cambiado. Este sí tiene su raíz, pero directamente del viejo régimen. Y en realidad en la historia mexicana, pues el Poder Judicial, la justicia... En los 90, perdón que te interrumpa. En los 90, sí. Sí. Déjame ver, es bueno, da lo mismo. Aceptemos, en los 90. Y por la edad, todos los miembros no todos, pero una buena parte de los miembros de la Corte actual, tienen sus raíces en el viejo régimen. Pero es que la justicia en ninguna parte es perfecta, desde luego, pero en la nuestra es un poco menos perfecta que en la mayoría. Y entonces tenemos aquí un choque, afortunadamente no violento, no armado, entre los remanentes del viejo régimen y lo que empieza a ser un nuevo régimen. Se dio en la parte jurídica, pudo haberse dado en otra, o se va a dar también en otras áreas, pero esta es ahora la importante, la notable. Y no va a resolverse sin que alguien salga realmente muy raspado. Hoy Claudia Sheinbaum dijo desde su propia mañanera, que ya está institucionalizada, que desde la perspectiva del Poder Ejecutivo y que ella representa, la Corte, la mayoría en la Corte no tiene razón. Bueno, aquí en tus llamadas a la estación están las dos posiciones y obviamente que la sociedad está dividida, pero el tema es realmente antiguo, viejo. En la literatura del siglo XIX, bueno, la imagen de los jueces es bastante pobre, bastante negativa, y en la literatura del siglo XX, en los análisis, ya sea de la novela, los cuentos, o ya sea en los estudios de ciencias sociales, este sistema es particularmente
notable por su corrupción y no podía ser de otra manera. Si el sistema priista y luego de todo el siglo XX es un sistema con una contradicción interna enorme. Por un lado, la Constitución dice que es democrático, pero por el otro lado, en la práctica, era un sistema autoritario. Y de ese sistema autoritario sale esta forma de administrar la justicia, de integrar los tribunales. Entonces, no sé cómo vaya a resolverse esto. Supongo que tiene que ser de manera más o menos razonable, pero mientras la presidenta y el poder ejecutivo y el poder legislativo tienen de su lado los votos, y eso sí, en esta ocasión no siempre, era más bien lo contrario, los votos sí se contaron y sí tienen de su lado los votos. Del otro lado, probablemente tienen también los votos de la parte más conservadora y tienen el apoyo de los poderes fácticos, y yo he estado viendo, pues no mucho, porque no hay grandes espacios para esto, pero sí he visto desde el exterior el escándalo de el choque entre los poderes en México, pero desde el exterior y aún en el interior no he visto prácticamente nada de la historia de la corrupción. Si es un poder judicial que tiene que pagar sus pecados. Durante el larguísimo periodo autoritario, ahora que conmemorábamos una vez más el aniversario del 2 de octubre, ¿qué es lo que hicieron los jueces? Las sentencias de ese juez McGregor contra los jóvenes, la izquierda, fue una brutalidad. El Poder Judicial se colocó absolutamente del lado del autoritarismo y no podía ser de otra forma porque de allí surgieron. Entonces hay algo que no debe de sorprendernos, pero sí debe de, como dice Diego Valadez, debe de alertarnos. Y decían ustedes, las crisis son también oportunidades. Esto no es solamente Einstein, también lo dijeron desde la izquierda otros líderes políticos. Sí, la crisis es oportunidad, pero las oportunidades pueden desaprovecharse y las crisis pueden ir de mal en peor. Ese es el tema, sí, ¿no? Pues a ver qué inteligencia colectiva tenemos, mi querido Lorenzo. Y digo colectiva porque al final de cuentas estamos en este trance y bueno, puede ponerse peor o podemos ver que de esto salga realmente una reforma profunda de raíz que sí le dé la vuelta a la historia, ¿no? De acuerdo, pero no lo demos por sentado, porque nada más escucha las... No, pues es lo que estamos viendo. No hay muchos puntos en el medio. La política ciertamente que es negociación, no hay soluciones políticas perfectas nunca. No. Esa idea de pero se requiere negociación, ciertos grados de consenso mínimo. Oye, es una reforma a un poder de la República, tendría que ir acompañada de un consenso esencial, ¿no? Sí. No que no se pueda. A ver, México ha tenido reformas a pasto por décadas en la llamada transición mexicana. Pues la transición mexicana todavía sigue, pues así que todavía tiene que pasar algunos puentes muy peligrosos, pero en fin, el punto es que sí, la Corte es el último de los tres poderes que se ha reformado. Ya se reformó el Poder Ejecutivo, ya perdieron la presidencia.
ya se reformó el poder legislativo, los partidos que en un tiempo dominaron, ahora son apenas cosas reconocibles allí en el trasfondo. En la Corte y en el sistema judicial no ha habido ninguna reforma de fondo. Recuerdo que en varias ocasiones el presidente López Obrador les pidió que se reformaran. Pidió ya, si ya están reformados los dos primeros poderes, bueno, ahora le toca al tercero, al judicial, que se reformen. No hicieron mucho caso. A lo mejor no podían hacer caso. Ya estaban demasiado entrampados, se retrasaron en su reforma. Todas las reformas, la del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, tuvieron momentos críticos y acusaciones muy serias de fraude, de ilegitimidad de gobiernos en la transición. Uh-huh. Más o menos salimos, no sin costos, raspados, pero el Poder Judicial simplemente se quedó como los toros al final cuando les dan la estocada y ni se caen ni avanzan, se quedaron amorcillados. Ya no pueden seguir siendo lo que eran y esperemos que salga de eso algo razonable, pero no hay sorpresa en lo que está sucediendo. ¿Por qué se decidió la división de poderes? Bueno, es una política que surge de la Ilustración, ¿no? Montesquieu, ya lo hemos visto, es el que mejor razona esto de que el poder solo se puede contener con el poder mismo y que hay que dividirlo. Y que el Poder Ejecutivo es el que tiene el control del aparato estatal, del ejército, de las Fuerzas Armadas, que son finalmente, aunque no nos guste, el cimiento último del gobierno. Que el Poder Legislativo tiene el poder de dar o no dar los recursos monetarios para que las cosas se hagan. Y el Poder Judicial, ¿dónde está la fuerza de su poder? Si no es la elección, si no es el manejo de los recursos materiales del gobierno, ¿dónde está su poder? Pues yo supongo que está en algo muy etéreo, pero bien importante, que es en la legitimidad. El Poder Judicial se legitima con sus acciones, Bueno, no es el caso ahora en México. La justicia en México, esa que tiene en la cárcel a gentes por años y años y años sin que se les dé una sentencia formal, la cantidad de corrupción en los tribunales cotidianamente tiene un déficit de legitimidad. En la conversación de los dos ilustres abogados que tenías hace un momento, el tema central, fundamental de la corrupción no sale. Diego Valadez realmente me sorprendió cuando dice que hay ¿cuántos millares de escuelas de derecho? Dijo muchas, sí. Sí, como 1,000 y tantas, que son escuelas patito. La mayoría, cuando no se tiene suficiente... Y otras de alta calidad mundial. Muy pocas. Pero hay. Bueno, sí, pero entonces tú mezclas y aún las de alta calidad, algunos de los egresados de la alta calidad también tienen altas... bueno, sí, pues... Pero todo tiene que cambiar esto, y se pudo cambiar si de una manera más discreta, más razonable, si no se hubieran desoído y hecho de oídos sordos cuando les pidieron ustedes refórmense. Se les dio la oportunidad de que ellos, los propios miembros del sistema judicial, lideraran el cambio.
no lo hicieron. Y además ese reto que en la opinión pública sí tiene ahí que pesar de que, oigan, sus sueldos son muy altos para el país en el que están y para la calidad de la justicia que imparten. Y no, señor, no se los bajaron un ápice. Tomaron eso como un reto a fondo cuando era una forma. El reto a fondo es otro, pero así lo hicieron sentir y ya de ahí en adelante el choque, bueno, pues nada más fue increciendo. La etapa en la que estamos ahorita sí es realmente decisiva, es histórica, porque falta la reforma del tercer poder, del judicial. Ya estamos en un nuevo régimen, pero venimos arrastrando las consecuencias de que permanezca una parte sustantiva del viejo régimen ahí, inamovible, rezagada. Es disfuncional. Entonces, yo no creo que sea fácil la salida. A mí me parece que Claudia Sheinbaum sí, ciertamente ha dicho que hubo un juicio político, que es donde podrían los dos poderes, el legislativo y el ejecutivo, lanzarse sobre el judicial. Pero bueno, que ese camino no lo quiere, ¿ok? Es una buena señal, pero yo no veo ninguna señal de parte del Poder Judicial. Están empeñados en sostener su posición sin cambio. Tienen que cambiar porque no tienen el poder finalmente que les legitime, el poder de una sociedad, que les da una sociedad que está a gusto y satisfecha con sus jueces, sus ministros, sus magistrados. No está satisfecha. Sí habrá algunas opiniones como las que se oyen en las llamadas a tus teléfonos, que están absolutamente del lado del Poder Judicial. Y viceversa, hay de todo. Pero yo diría que casi te lo puedo apostar que la mayoría está del otro lado. Y las encuestas de opinión sobre la percepción que tiene el grueso de los mexicanos sobre su Poder Judicial, que no hubiera sido interesante meterle eso en la discusión. Porque si la mayoría de los mexicanos están en desacuerdo con la idoneidad del Poder Judicial. No, pero a ver, reconozcamos, Lorenzo, que tanto Carbonell como Valadez dijeron que desde luego debe haber una reforma al Poder Judicial. Eso está clarísimo. El tema es ¿no? ¿Cuál es la reforma? La reforma que logre darle la vuelta al asunto sin este choque de trenes y esta crisis constitucional. Ese es el tema. Son varios trenes, ¿verdad? Varios trenes, sí. Pero hay un tren más débil que los otros. No sé si a ti te parezca, pero el tren de los judiciales es el tren que tiene más descomposturas. Entonces es el que debe de hacerse consciente de su realidad y tomar una posición en donde le sea posible al otro tren, al del legislativo y al del poder ejecutivo, que tienen y ahorita muy fresca la legitimidad que les dieron. Sí, están empezando, sí, totalmente. Y fresquísima. Entonces no son iguales. Hay uno que tiene más esqueletos en el closet que los otros, y ese es el que debería de mostrar que, bueno, tiene que pagar sus pecados, no los quiere pagar. Yo supondría que por ahí podría ir la respuesta para que no siga creciendo esto. Pero lo razonable no siempre es posible. Ya están como haciéndose sólidas las posiciones de los dos, y por ahí la cosa
no se ve ahorita, en este momento, una clara salida a lo que sí ya es una crisis. Se decía que algunos observadores dicen, vamos camino a la crisis, y otros ya dicen, estamos en crisis. Pues estamos en crisis política, en el sentido más profundo de la política, del poder, de lo esencial, es de quién decide qué, cómo y cuándo se reparten los bienes y las posibilidades de esta sociedad. Y en ese contexto veo por ahorita muy pocas ventanas abiertas. Esperemos que todo se refrenen cuando estemos ya a punto de llegar al choque, porque sí, no nos conviene el choque de trenes, y espero que ya podamos tratar otros asuntos igualmente graves, Carmen, en este programa, en los futuros. El problema del Medio Oriente es sí, totalmente inmersos en nuestros propios problemas, pues sí, que son muy poco en relación a lo que está ocurriendo ahorita ahí en el Medio Oriente, donde se discuten realmente cosas que nos competen a todos. Todos estamos o deberíamos de tener conciencia de que lo que allí se está dilucidando, de lo que el choque ese brutal que tiene lugar en el Medio Oriente es parte de la responsabilidad de nosotros como sociedad global, y aquí en México estamos muy alejados de eso, quizá porque los problemas cercanos son siempre los que tapan el horizonte, pero hay un problemón en el sistema internacional que sí deberíamos de darle mayor importancia, aunque claro, desde un país que es secundario en el sistema internacional, porque no tenemos todos los instrumentos del poder necesarios, pues por lo menos que no se diga que no hicimos nuestra parte. Ya el Papa puso una meta, o sí, una pica en Flandes al pronunciarse en relación a este tema. Nosotros tenemos que ir con mucho cuidado porque tenemos a Estados Unidos como nuestra potencia dominante, pero deberíamos también de tener la capacidad de al menos pronunciarnos en torno al Medio Oriente, que está no se le ve solución ahorita. Totalmente. Un año hoy se cumplen precisamente, Lorenzo, tal cual, 7 de octubre. El 7 de octubre del año pasado, Hamás atacó a Israel y ahí detonó una circunstancia. No podemos olvidar el origen de todo esto. Por supuesto que Israel está bajo la polémica más grande que recordemos en su historia por todo lo que ha sucedido en este año. El punto de arranque fue el ataque de Hamás en contra de Israel, los rehenes tomados, todo lo que estamos hoy recordando a un año de distancia, Lorenzo. Carmen, y si yo te pregunto, ¿y por qué salió Hamás? ¿Y de dónde está el origen de Hamás? No, bueno, remontémonos al punto de origen que queramos. Digo, aquí hay un punto de un año de lo que fue ese detonador, más lo anterior, por supuesto. Es que lo anterior es lo que explica el detonador. Es un problemón. No, tremendo, de acuerdo. Reclamada por dos estructuras civilizatorias, dos formas de ver el mundo, dos religiones en una sola y pequeña franja de tierra. Los dos tienen una explicación de su radicalismo. Unos dicen, me quitaron de mi tierra, y los otros dicen, pero es que Dios nos dijo que aquí debíamos debía ser el centro del pueblo elegido por Dios. Eso ya de los pueblos elegidos, Dios, ahí sí que Dios mío, qué mala hiciste. Dios mío, sí. Pero bueno, así estamos. No hay tiempo que alcance, doctor Lorenzo Meyer, y efectivamente habremos de ocuparnos también de más temas, pero bueno, este programa da para lo que da y estamos aquí en México con muchos asuntos. Ya no hablamos y debemos hablar también de lo que ocurrió en Chilpancingo, tener un alcalde de la capital del
estado decapitado. Bueno, en fin, temas nos sobran, doctor, y bueno, pues como siempre te apreciamos muchísimo que estés aquí para abordar esto que nos dio el tiempo para esta mañana. Seguiremos hablando, si me lo permites. Buena semana y un abrazo, Lorenzo. Buenos días. Igualmente, Carmen. Gracias, doctor Lorenzo Meyer. Aquí están estos temas. Volvemos después de la pausa. Tenemos más para usted esta mañana de lunes 7 de octubre. Lorenzo Meyer